establecer en cuanto a línea editorial y análisis periodístico, cuando tenemos las voces de los protagonistas, nos parece que es fundamental que prestes mucha atención, en este caso, a nuestro invitado del día, el legislador Jerónimo Vargas Aynace. Jerónimo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Chipi? Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Recién cuando estábamos hablando fuera de aire te preguntaba, ¿no? Digo que debe ser la misma pregunta que te hace todo el mundo, el famoso ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves en cuanto a lo que está pasando en el país? Y tuviste un análisis que me parece muy preciso. Me gustaría que por lo menos en unas líneas compartamos lo que me respondiste en cuanto a la situación, en lo que palpás vos en tu contacto con los vecinos, en lo que estás viendo desde la política que pasa en Argentina. Bueno, hay dos cosas a analizar en esto. En primer lugar, desde el rol del que le toca administrar, gestionar, gobernar, todos sabíamos de que era necesario hacer una serie de retoques a la economía. Por ahí una baja del gasto era imperioso hacer y eso creo Sí, que todo el que está en el sector público lo sabía porque veníamos de 4 años donde tuvimos 2 años de pandemia, donde hubo que emitir mucho billete porque somos un país que no tenía respaldo, ni capacidad de ahorro ni capacidad de crédito por la situación que habíamos heredado del año 2019 con una deuda muy grande con organismos internacionales como el FMI, una sí, situación de señor. mucha complejidad. Así que hacer una, un ajuste, si vale la palabra, en términos del gasto, era necesario hacerlo. Pero bueno, ahí está la gran decisión, ¿no? ¿Qué tipo de ajuste hacer? En el marco de qué plano, de qué estrategia y cuál es la entidad de esa reducción del gasto, ¿no? Bueno, y ahí por ahí tenemos alguna diferencia con el gobierno nacional, porque entendemos que se está llevando adelante el ajuste confesado por el propio presidente más importante de la historia, Sí. sin un plan estratégico, y eso está generando un gran problema. Mira, Chipi, la gente tiene que saber que hoy casi el 75% de los hogares de la Argentina tienen un esquema de costos por arriba de los ingresos. ¿Mm? Eso está generando que, que el que me está mirando tenga que apelar a distintos mecanismos para poder financiar, más allá de la baja en sus gastos Sí. como familia, pero para poder cumplir determinadas metas y no sacrificar cuestiones que entienden esenciales, ¿no es cierto? Apelar a distintas alternativas de financiamiento, tarjeta de crédito, autofinanciarse, Préstamo. por otro lado, vender dólares que pudo atesorar quizás en estos años. Si tenía un plazo fijo, como hoy la tasa ya no es conveniente porque está por abajo de la inflación, ir comiéndose ese plazo fijo y así ir viendo mes a mes, con una enorme incertidumbre y con una gran angustia, la situación de la Argentina. Nosotros esto lo palpamos, lo percibimos y lo padecemos como todos los argentinos y por supuesto que nos preocupa porque al no haber un plan simplemente es ajuste, baja del gasto, sumado a un aumento permanente de todo, no solamente de la canasta de alimentos, sino, bueno, fue la canasta escolar cuando empezamos las clases, son los remedios, los medicamentos, los servicios, la luz, el gas, hoy volvió a subir la nafta. Sí. Eh, Aparentemente va a haber un freno al aumento de luz y gas por lo menos por un mes o dos, ojalá que así sea, porque si no es demasiado el aumento de costa de vida de la gente y los salarios que no alcanzan y están a la altura de lo que fue la devaluación de diciembre y la inflación que acompaña hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? 75% de familias o más que tienen costos de vida por arriba de los Ese ingresos dato es tremendo, ¿eh? y eso, si vos lo llevas también a sector del que, digamos, del que emprende, del que comercia, del que transporta, del que industrializa, del que vende en general, ¿verdad? La gran caída del consumo, porque hoy nosotros vamos experimentando una baja en la inflación, ¿no? Yo siempre digo que la mejor manera de mostrar baja en la inflación es
es subirla abruptamente. Bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Nos fuimos en el mes de enero una inflación del 25%. Bueno, ahora estamos en la última por arriba de cómo quedó del gobierno anterior y con un enorme sufrimiento en estos 4 meses de calidad de vida de la gente. Ahora, vamos a un enfriamiento de la economía, a una baja de la inflación que yo denomino por inanición, ¿no? Si la gente no gasta, no consume, el que vende no tiene cómo vender, entonces caen precios porque no hay demanda, porque la oferta está por arriba de la demanda, hay una ley del mercado que hace que eso baje. Bueno, algo van a bajar, ¿no es cierto? Sí. Pero el costo de esa baja, que es la recesión, tiene un impacto demoledor en toda la cadena productiva, ¿no? Todos saben y se dice siempre de que la inflación es la peor enfermedad que tiene nuestra economía, o quizás, digamos, el síntoma grave de que tenemos una economía enferma es la fiebre de la economía, ¿no? Pero bueno, también debemos decir de que la recesión es la muerte de la economía. Si nosotros vamos a una economía recesiva como la que estamos viviendo ahora, claramente al no haber demanda, al no haber consumo, la actividad económica cae estrepitosamente, no hay recaudación por parte del Estado, no hay actividad económica en el sector privado, que además motoriza el 75% del PBI de nuestro país, y el 75% de la economía de la Argentina tiene que ver con consumo interno y solo un 25% con exportaciones o mercado internacional, y eso hace de que se resienta todo el sistema. ¿Cuál es la primera alarma? ¿Cuál es el primer inconveniente de una economía con una profunda y traumática recesión como la que estamos empezando a visorar en la Argentina? El desempleo. Es la primera variable de ajuste. Vos tenés empresas como Arcor, que ha dejado 80 trabajadores sin trabajo en la calle, las hilanderas, las textiles de Alderete, digamos, San Nicolás, Polambrosio, 200 en general, las de Alpargatas, Topper, que también fueron unas cuantas. Hoy Papel del Tucumán está también con muchísimos problemas y está adelantando vacaciones a trabajadores para no despedir. Y lo vamos viendo en las pymes también, ¿no? Vemos ya comercios cerrados en Yerbabuena, en el microcentro de Tucumán. Es decir, empieza a achicarse, a bajar el consumo y por ende a impactar en lo que es toda la cadena de venta y producción, y algunos que pueden aguantar, hay otros que no. Y siempre la primer variable de ajuste es el empleo, ¿no? Entonces estamos en un aumento vertiginoso e importante de la desocupación, gente que pierde el trabajo y no se puede insertar porque la actividad económica se achica cada vez más. Entonces ahí viene la gran pregunta, y yo lo decía en la sesión el otro día, porque uno como está en la actividad pública y por ahí tiene información y la gente te pregunta, che, Jerónimo, ¿y vos creés que se puede invertir en algo? Gente que por ahí cobró un juicio o que vendió una propiedad o que tenía una plata y te consulta, o algún comerciante o empresario que tenía la idea por ahí de abrir una sucursal de algo, de comprar una máquina. Y uno, ¿qué le podemos decir si no tenemos mercado? Hoy en una Argentina recesiva, ¿en qué se puede invertir? Yo le pregunto a la gente que me está viendo. Si no hay mercado, no hay consumo. Hoy no tenemos consumo, salvo en determinados sectores de clase muy puntuales, alta, muy puntuales, que uno lo puede ver en distintos sectores de la ciudad. Hay sí un aumento de comida barata, ¿no es cierto? De comida al paso, gente que por ahí iba a un restaurante o iba a una sanguchería, ¿no es cierto? Alguien que se compraba zapatillas de marca, hoy se compra zapatillas que no son de marca o imitaciones, porque tampoco hay control de frontera, como se está liberalizando todo lo que es el control, la importación. Entran zapatillas que parecen de marca, pero son imitaciones y valen un 30 o un 40%, entonces se empiezan a vender eso, pero eso no es toda producción externa, digamos, no es producción nacional. Entonces empezamos a complicar a la industria, ¿no? Bueno, es una situación de mucha complejidad, Chipi, la que estamos viviendo. A nosotros en Tucumán ha caído a la recaudación
de transferencia automática que se llama, que es el goteo por coparticipación, de octubre a marzo un 26,1% y la inflación un 10,6%, perdón, y la recaudación de renta un 10,6%. Si sumamos los dos ingresos, estamos en un 30 y pico por ciento, 36, casi 37% de caída de ingresos, si bien son distintas fuentes de financiamiento, pero en definitiva va todo a la caja de administración del gobierno y estamos en un 36% de caída de ingresos, que ahora en abril ha sido más, digamos, se ha agudizado esa caída y aumentan los costos, porque no solamente, porque si vos tendrías los mismos costos y te cae el ingreso, vos decís, bueno, acomodamos, pero digamos, pero te cae el ingreso y te aumentan los costos, las paritarias de los trabajadores, los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento, combustible, mantenimiento, insumos, todo tiene un enorme costo, energía. Entonces, vos tenés que además de aumentarte el valor del costo, te cae el ingreso. Entonces, es mucho más que el 30 y pico por ciento que estamos hablando, la diferencia. Por eso hemos aprobado una ley de retiro voluntario. Quiero que hablemos de eso, Jerónimo, del retiro voluntario. Es una de las temáticas, creo yo, instaladas en lo que es esta parte del año que estamos cursando, una convulsión política que la describiste bien, de forma muy precisa, pero digo, en lo que hace la actividad legislativa, en lo que hace la actividad en la provincia de Tucumán desde la política, este retiro voluntario ha generado desde la polémica, la tensión, el debate, la discusión, pero un posicionamiento también. Hay una declaración tuya que apuntaba también a lo que dijiste recién, esto de, y antes que despedirlo, entre dejarlo cesante, entre dejarlo sin laburo, sin trabajo, sin ingreso, vamos al retiro voluntario. Me parece una acepción interesante esa. Y sí, es una ley que no nos gustó votar, que al Poder Ejecutivo tampoco le gustó mandar, ¿no es cierto? Es una ley que prevé a aquellos trabajadores que tienen 3 años o más con estabilidad permanente en el Estado, y algunos que puedan tener entre 5 y 6 como temporarios, pero ya falta un decreto formal, pero ya tienen la antigüedad y la estabilidad de un permanente, la posibilidad, en tanto y en cuanto no sean esenciales y en tanto y en cuanto las cabezas de poder entiendan que no afecte el funcionamiento del Estado, otorgarle la posibilidad de acceder a este programa. En ese caso sí podrían hacerlo, ¿no? Bueno, esa persona cobraría durante 4 años un 70% de su ingreso, sin tener en cuenta lo que es extensiones horarias, ¿no es cierto? Ni tampoco algunos trabajadores, por ejemplo, de Fiscalía de Estado, de rentas de la provincia, que tienen fondos de estímulos, recursos extraordinarios por productividad, eso tampoco ingresaría, pero sería de un 70%. Es decir, hay gente que se va a ir 4 años a la casa y va a cobrar el 70% sin trabajar. Vos me preguntabas a mí, Jerónimo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo que alguien cobre un 70% sin trabajar si eso no existe? Todo el que está tiene que trabajar el 100% o trabajar para cobrar. Pero bueno, es una situación de emergencia, es una situación durísima, grave que estamos viviendo. Y si la opción es el despido a ese empleado o bajar el costo de ese 30% que va a ser importante, mira, si entran 2.000 trabajadores, estamos hablando de 4.000 millones de pesos al año de ahorro fiscal. Entonces, bueno, la opción es empezar a tomar medidas que a nadie le gusta, ¿no es cierto? Que a nadie le gusta. Y nadie crea que esto lo hacemos para favorecer a gente que no queremos para nada. Pero bueno, hay que empezar a tomar este tipo de medidas que son excepcionales. El gobierno nacional despidió 70.000 trabajadores, el gobierno de Milei. Y bueno, hubiera sido mucho menos pernicioso, mucho menos dañino, un programa de retiro voluntario, ¿no es cierto? Y evitar que tanta gente quede sin empleo, porque mucha gente habla, bueno, la gente que trabaja en el Estado descalifica o tiene una mirada, digamos, descalificante del empleo público, ¿no es cierto? Pero una familia, una persona que tiene familia, que tiene hijos, que trabaja, que come,
y que alguien queda sin empleo es trágico. Mm. Al que le ha tocado alguna vez quedar sin trabajo es trágico. Es un problema porque hoy no hay una opción en el sector privado para reinsertarse, hoy no hay una economía que esté buscando, demandando, todo lo contrario, hoy tenemos una economía expulsiva del trabajador, hoy tenemos una economía que se cierra la posibilidad del que quiere trabajar, del que quiere emprender, del que quiere comerciar, del que quiere invertir, es netamente expulsiva por la retracción de la economía. Entonces, es trágico alguien hoy que pierde el empleo, no es que al otro día lo consigue, ni que tampoco puede emprender, hacer postre, hacer torta, hacer empanada, hacer comida, no Sí, sí. tenemos mercado para nada, ¿no es cierto? Hay una sobreoferta de gente que vende comida, que la rebusca como puede. Entonces, hoy la situación es trágica y yo cuando lo escucho al presidente, yo quiero decir que eh, Jerónimo Vargas Inace, yo tengo un respeto por la por la investidura presidencial. ¿No? Más allá que a mí no me gusta verlo al presidente haciendo imitaciones o siendo procaz o grosero o en un formato de stand-up. Sí. No es lo que me gusta verlo, pero no al presidente, a ninguno. Muchas veces también cuando la presidenta Cristina era por ahí demasiado torpe o En las formas, en los vehemente, modos que tanto se le han criticado, sí. no me gusta, me gusta el presidente formal, correcto, bien vestido, que habla con mucha propiedad, que tiene un rol paternalista en la sociedad, o una mujer que sea así también, no solamente tiene que ser un hombre, pero digo, entonces, pero yo siempre voy a respetar la investidura presidencial. Ahora, sí me cae mal el disfrutar de la justicia, es decir, es como que el presidente vea Habilita una crueldad. Festejar que sí, despiden a alguien la es crueldad algo de que la gente impensado. quede sin trabajo, digamos, y esa no es la casta, el trabajador no es la casta, la persona que tiene su familia y que vive de su trabajo no es la casta. Entonces, bueno, son cosas que por ahí me cuenta entender y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la luz en el túnel? Una economía en estas condiciones no va a rebotar. Dice, no, bueno, rebote, ya se... Sí, en algún momento va a bajar la inflación, vamos a estar en una inflación razonable, pero si no hay una ¿Pero a costa recuperación de de qué? los Claro. salarios, si no hay recuperación del ingreso, si no hay un estímulo a la economía, y yo les quiero decir, mira, yo te doy un ejemplo. A ver. Un amigo conocido que tiene una carnicería importante. Y yo antes de las elecciones hablaba con él, me dice, no, Jerónimo, todo bien con vos, yo siempre te voto, pero bueno, yo estoy cansado de los planeros, de este gobierno, de que regala plata, pa. Bueno, digo, no te olvides que vos tenés un subsidio a la energía que es muy grande. No, papá, bueno, él pagaba 350.000 pesos de luz, tenía un alquiler razonable y tenía 5 empleados. Lo fui a ver ahora hace unos días para encargarle algo de carne, de cama, de 300 y pico mil que pagaba de luz, se le fue a 800, 900, pagaba, le duplicaron el valor del alquiler y le bajó un 35% el Digo, el consumo. ingreso de él económico no Yo lo que le acompaña pase eso. al Estado le pasa. Bien. Digo, tu subsidio a la luz que del gobierno nacional que te permitía a vos crecer económicamente, dar trabajo, no solamente a los 5 empleados de la empresa, sino al fletero que le trae la carne, al intermediario de la Sí. carne, Sí, sí. a todo, ¿no es cierto? Al que te limpia, todo. Vos valías por 3 o 4 planes. Digo, vos me hablabas de planero. Entonces, tu actividad, tu pyme, tenía un apoyo del Estado para poder funcionar y hoy el mercado no te va a dar esa posibilidad. Se había dejado sin trabajo a 2 de los 5 que tenía. Entonces, digo, todos soñamos con un Estado que gaste poco y con una economía que funcione a pleno y con un Sí, equilibrio, por supuesto. Como ideal. pero ese camino, y sobre todo después de una pandemia que dejó tanta economía destruida, no se hace de manera tan sencilla y tan simple, ¿no? Entonces, bueno,
lo que creemos es que la situación rogamos que mejore. Esperamos el milagro de que esto, o como dice el presidente, capaz que no la veo. ¿Me entiendes? Yo no veo la posibilidad de que esto tenga una mejora porque no va a rebotar la economía si no hay un estímulo, si no hay una mejora en los ingresos, y hoy no hay cómo proyectar eso seriamente. ¿Me entiendes? Hoy la destrucción de la clase media que está logrando este modelo es enorme, es grave. Y hay gente que le tiene fe al presidente y yo me conmuevo y muchas veces trato de evitar polémicas porque uno piensa distinto y porque tiene algo de experiencia en esto, pero esa fe, ¿no es cierto?, que le creen al presidente y ojalá que tengan razón ellos, no veo la realidad económica, no veo cómo se pueda materializar. Y eso nos preocupa a todos porque todos estamos en el mismo barco. Acá no se salva uno, se salva Sí, sí. otro. Así que bueno, esperemos que esto mejore. Dentro de la lectura que venimos haciendo en estos días, Jero, te diría que con mucha profundidad, desde el 23 de abril para acá, 23 de abril, día de la marcha que fue federal en todo el país en defensa de la universidad, venimos hablando sobre el grado de representatividad que tiene hoy la oposición al oficialismo. El oficialismo es La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, ese entente que hicieron ellos. Pero Javier Milei, sí, como la figura clave en el mapa político, el presidente, bueno, la oposición. Y me voy a quedar específicamente con el peronismo, porque entiendo que como estructura ideológica, el justicialismo como partido, más allá del sello o el título Frente a Todo Unión por la Patria, más allá de ese título, el peronismo en general es el partido opositor mayoritario, o es la estructura partidaria opositora mayoritaria, con mayor representatividad por gobernadores, intendentes, delegados comunales, legisladores, diputados, senadores, representa al grueso de la población que se considera opositora. Ahora, a nivel nacional, y te lo pregunto a vos como un conocedor de la política en general y estructuralmente del peronismo, de la estructura esa que es el peronismo, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Está a la altura de representar a esa población que ya le dice no a Milei desde antes o lo votó y hoy le dice me equivoqué, no quiero más Milei? Bueno, Democráticamente hablando, no quiero más Milei, ¿no? Por favor. claramente nosotros desde nuestro espacio político tenemos que hacer primero una autocrítica. Claramente hoy Milei es un fenómeno que llega desde afuera de la política con un mecanismo de seducción de la sociedad también agotada del gobierno que dejamos. O sea que si nosotros no hacemos una autocrítica, no estamos siendo ni siquiera inteligentes, ¿no? Ujú. En esto hay que ser humildes y decir, mire, aquí hemos cometido errores, y claramente, y errores que se han venido cometiendo de muchos años atrás, ¿no? Sí. Que tienen que ver con posiciones irreductibles, con fanatismos. Digo, a ver, yo lo digo y em, nosotros hemos convertido a las leyes de Perón, leyes de los trabajadores de Perón, en privilegio para el mal obrero. En ningún país del mundo el trabajador que es deshonesto, que es irresponsable, que es incumplido, le puede ganar un juicio a su patrón, salvo en la Argentina. Y eso es real, por más que alguien me lo discuta de una posición. Esto es real porque yo he sido diputado nacional y sé lo que son las leyes, las grandes reformas que se hicieron. Entonces nosotros necesitamos un país sin privilegio. El trabajador tiene que tener derechos, no privilegios, que lo pongan en una condición de superioridad sobre el que le da trabajo al que pueda abusar de ser trabajador y encima irse con plata siendo un mal obrero. Eso no puede funcionar, porque no funciona en el mundo, ¿no? Tampoco 9 meses de prueba como pretendía Milei, digamos. O sea, entonces nos vamos de una banquina a la otra banquina y eso la clase media, el mismo buen trabajador, porque ¿cuál es el mérito? El trabajador cumplido, decente, Ujú. correcto, que ve que él hace las cosas bien, ¿no es cierto? Y ve que otro hace las cosas mal y lo siguen sosteniendo porque si no le va a hacer un juicio al patrón y le va a poner en jaque la actividad, o que se termina yendo con una torta de plata de indemnización siendo un mal trabajador, un tipo incumplido, deshonesto, transgresor.
Eso no es el buen mensaje. Y además porque ponemos en guardia también al sector que da trabajo, ¿no? No poner en blanco a nadie porque entonces voy jugando. Bueno, son cosas que tenemos que discutirlas, ¿no? Hay que debatirlas y ver cómo mejoramos esto, porque hoy no hemos ido a un extremo, o el garantismo en la aplicación del derecho penal, ¿no? Se apareció jueces que son garantistas, que tienen una mirada hasta abolicionistas de la pena, ¿no es cierto?, que alguien comete un delito y están más preocupados por el que cometió el delito, por el victimario que por la víctima, ¿no? Y aparecen corrientes como las garantistas, que yo las respeto, yo al doctor Zaffaroni lo respeto, pero no coincido en lo más mínimo con su mirada sobre el derecho penal. Yo estudio la seguridad como causa criminal y hoy, ¿qué nos pide la sociedad, Chipi? Que comete un delito y si de la ley dice tanto, se le aplique lo que dice la ley. Entendemos que las causas que lo llevó al delito pueden ser muchas. Y quizá una persona humilde que no ha tenido la educación que el Estado debe dar, la contención y muchas cosas, y lo vemos todo el tiempo a eso. Ahora, por eso lo mandamos a la casa. Se cometió un delito. No, hay que aplicar el reproche o el castigo, la sanción que dispone la ley y después vemos cómo lo recuperamos. Pero si no hay castigo al que comete un delito, si no hay reproche, si no hay sanción, ¿cuál es la diferencia entre el que se porta bien y el que se porta mal? Entonces convertimos una sociedad injusta, arbitraria. Eso no es lo que puede pasar y eso generan estos desequilibrios, estos privilegios para ciertos sectores que no van, hermano. Yo el otro día me preguntó un periodista qué opino sobre la baja de edad de imputabilidad. Yo debe ser uno de los pocos peronistas que cree que la edad debe bajar a los 14 años. A los 14. Y he sido diputado nacional y trabajé en un proyecto y no tuve consenso en mi bloque porque yo hace muchos años que tengo claro que la madurez de un joven no es la de hace 30 años, ¿cierto? Y que ese chico de 15 años que ha matado al empleo de la estación de servicio en Rosario, que hemos visto todo tremendamente, la cámara cuando lo dispara y lo mata, es plenamente consciente de sus actos. Ese chico sabe que fue a matar y mató. Yo tengo una hija de 14 años que va a cumplir 15 en el mes de julio. Mi hija es plenamente consciente de todo su acto, sabe lo que está bien, lo que está mal, sabe lo que es un arma. Como todos los chicos, hoy tienen una madurez, hoy ven, hoy las redes sociales, hoy la globalización de la información ha hecho que nuestros hijos, los chicos, maduren de otra manera y maduren mucho más y tengan otro tipo de estímulo en su vida. A los 10 años puede elegir presidente y a los 15 no es consciente de que mata. Eso no es razonable. ¿Está listo el sistema penitenciario para... Bueno, digo, porque tenemos una hay otra situación de cosa. superpoblación, digo, Por eso, por favor, por favor. Si nosotros decimos que hay que bajarle de imputabilidad 2 años, algunos te dirán, pero un 5%, un 3%. Sí, es un 5, un 3%, pero nosotros en la ley tenemos que tomar todos los casos. No porque haya un 5 o 3% de delitos menores tienen que ir a la casa. ¿Cómo este chico que ha matado así se va a ir a la casa? Es insólito. Totalmente. ¿Qué le decimos a la mujer desempleado y a los hijos? Que el asesino se ha ido a la casa. Además, en este caso los narcos de Rosario contrataron a un menor para aprovechar de la ley que lo convierte en inimputable. O sea, han usado un chico para matar. Ese chico sabe que mató, pero también se anima a matar porque sabe que se va a ir a la casa. Sí, tema que lo mete preso al de 15, 14 y el narco sigue libre y te contrata a otro. Sigue libre, pero ese chico, si hubiera una ley que castiga al de 15 años, ese chico no va a matar así. Lo va a pensar 10 veces. Pues decir, che, si mato voy preso. No es que voy a robar porque no te pago. Voy a matar a alguien por un encargo, ¿sí? Ah, no, pero total me voy a la casa, toma esta plata, total vos matás y te vas, te ponemos unos abogados, vas y ahí te vas al otro día porque total la ley de fondo te preserva, te privilegia de esto. Entonces no va a haber problema. Y a la familia de la víctima, cuando se entera, dice, bueno, no, era menor, se ha ido a la casa.
Imagínate vos. Entonces, estas son cosas... Ahora, cuando uno toma la decisión de decir, bueno, voy a bajar la edad de imputabilidad, bueno, no puede ser una cuestión declarativa para hacer política, ¿no? Yo siempre digo que no hay que hacer política con la seguridad, hay que hacer políticas de seguridad. Esa es la gran diferencia. Ahora, para poder avanzar en esto hay que tener, primero, capacidad de infraestructura para albergar menores, porque nosotros no podemos mezclar en el mismo ámbito al chico de 15 con el adulto. Entonces hay que hacer una inversión en infraestructura y esto implica una decisión política del presidente. Dice, bueno, mire, nosotros avanzamos con esto, no solamente hacer una ley, un procedimiento penal juvenil y todas las cuestiones legales que hay que hacer, sino también ver cómo contenemos en un penal o a través de un sistema carcelario a ese menor y cómo lo reeducamos una vez que cumpla con los años de condena para reinsertarlo en la sociedad. Yo creo en que todos tienen otra oportunidad, ¿no? Siempre digo, por ahí un chico que ingresa al mundo del delito a partir de su adicción a las drogas, que es el camino, el derrotero común de ese joven que no tiene contención en su casa, porque quizá hijo de una mamá abandonada, golpeada, y encuentra en los amigos de la esquina, en el grupo de la esquina, ese lugar para ser parte de algo, ¿verdad? Que todos lo tenemos en la familia, pero a veces no tenemos la familia. Y el chico empieza con un consumo que se convierte en problemático, que se convierte en caótico y agota nichos de su casa, roba a la hermana la zapatilla y después termina robando en la cuadra, ropa, la manguera, el foco, hasta que agota los nichos, se desinhibe frente al delito y sale en una moto con otro a robar, que son esos flaquitos que vemos con gorrita, que son los que están buscando celular en la calle. Bueno, ese chico probablemente nunca le festejó un cumpleaños, nunca le han hecho un regalo para el Día del Niño, nunca han tenido una Navidad. Bueno, es sensible lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, no por eso vamos a dejar de aplicarle un castigo. Vamos a aplicarle un castigo y vamos a ver cómo lo recuperamos. ¿Qué oportunidad le da el Estado a ese chico que lo detuvo, que lo castigó, que lo encerró? Vamos a ver cómo lo recuperamos para que tenga una oportunidad, porque si no vamos a tener reincidentes. Y tenemos que bajar los niveles de reincidencia, porque si ese chico que está 8 años preso por un homicidio, o 4, 5, 6 por un robo, ¿verdad? Sale del penal. Y si sabe qué es lo único que ha hecho en su vida, drogarse y delinquir, entonces si nosotros no lo formamos, le damos una herramienta para que salga y haga algo, y vamos a tener a los 2 días ese sujeto con otro delito. Entonces, es toda una política penitenciaria, de inversión, de dedicación, de trabajo para lograr bajar los niveles y para, sobre todo, para darle oportunidad a los que se equivocaron y que la merecen, porque todos los que estamos acá nos hemos equivocado en la vida, ¿eh? Acá el que me diga que es perfecto, no. Todos hemos cometido errores, mayores o menores, porque capaz que hemos tenido otra posibilidad. Pero al que cometió errores también merece que lo ayudemos a que no lo vuelva a cometer. Me quedo sin tiempo y hay un montón de cuestiones que están interesantísimas en lo que nos vas contando, nos vas diciendo, Jerónimo, pero sin embargo creo que hemos cumplido, hemos analizado la labor legislativa, por supuesto, con lo que ha sido la moratoria, con lo que ha sido el retiro voluntario, también esta cuestión de analizar la política en general y la economía, y creo que misión cumplida, por lo tanto. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias a ustedes. Estamos en el cierre.